Bueno, gracias. Son las 7:26 en la línea telefónica está la senadora de la República, Guadalupe Murguía Gutiérrez, que le agradezco mucho y que nos haga favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Aurelio, muy buenos días. Gusto en saludarla como siempre y gracias también por tomarnos la llamada, senadora. Y bueno, hay varios temas que quisiera plantearle, son muchos y ojalá que nos dé tiempo para que pudiéramos hacer una reflexión sobre obviamente lo que significa esta problemática, esta realidad que vivimos hoy por hoy en nuestro país. Y si no tiene usted inconveniente, me gustaría comenzar con este tema de lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas que entiendo yo se estarán incrementando ya en estos próximos días a nivel nacional. El segundo tema que usted también planteaba y lo hizo en el Senado mexicano, el tema de la deserción escolar, que tenemos que conocer la estrategia de las autoridades federales para atender esta problemática que es una realidad luego de la pandemia. Y luego, tercer tema, INE contra Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador contra el INE versus Félix Salgado Macedonio. Y finalmente, por si no fuera poco, licenciada Murguía, el registro también de usuarios de telefonía móvil si no violenta, no quebranta los derechos fundamentales de los ciudadanos. 4 temas que son importantes. Si usted nos quisiera ayudar también en esta misma consideración, ¿qué es lo que hoy tendríamos que estar sabiendo y conociendo de estos 4 temas importantes, senadora? Pues sí, creo que es muy importante. Empezamos con el primero que comentaste, sí. que es el relativo al incremento en las tarifas de energía eléctrica. Ayer en la mañanera CFE anunció que a partir de abril se van a incrementar las tarifas de energía eléctrica paulatinamente hasta llegar al 3.3% en diciembre. Sí. ¿Por qué será esto? Si tú te recuerdas, en el mes de febrero, por la temporada invernal en Estados Unidos hubo heladas fuertes, sí. Se suspendió el suministro de gas y es con lo que CFE, comprando gas, produce energía eléctrica y subió considerablemente al grado que dice CFE, esto le ha causado un aumento en el costo de producción de 50,000 millones de pesos que hoy Caray. pues tiene que pagar el usuario con estos incrementos de las tarifas. Y esto es importante porque de alguna manera el gobierno federal desde la campaña siempre dijo, no va a haber incremento de energía eléctrica, sí. no va a haber incremento de gasolina, y las cosas se dan. Y sin embargo, el discurso sigue siendo el mismo porque dicen que son diferentes. Y la verdad es que no alcanzamos a ver la diferencia. No ha habido un programa de apoyo económico para las microempresas que han tenido que cerrar, para las personas que se han quedado sin trabajo. Lo único que nos encontramos son las medidas de saneamiento financiero que el gobierno federal quiere hacer con CFE, toda vez que no compró estos seguros de cobertura que son usuales en este tipo de empresas, donde se pacta que si el incremento del producto, en este caso gas, excede de determinado valor, bueno, pues entra un seguro de cobertura que mantiene a un costo estable la producción. No se hizo. Y bueno, hoy se lo tienen que repercutir al usuario, y lo cual es lamentable cuando no ha habido un apoyo económico para el usuario, para estas microempresas, más de 1 millón de microempresas que son familiares. No estamos hablando de grandes empresas, son los ingresos de una familia, pues han tenido que cerrar. Y esto es lamentable. O sea que necesariamente va a aumentar el precio de la energía eléctrica en los hogares mexicanos luego de esta situación. Es un seguro que se compraba, que se pagaba y que se hizo durante muchos años, mucho tiempo, muchas administraciones, y que en esta se decidió no hacerlo, senadora. Así es, no se compró el seguro de cobertura, luego entonces al momento que en el mes de febrero por las heladas hay siempre, quiero precisar, pero por las heladas se suspende el suministro de gas, bueno, pues el costo de producción sube y pues se encuentra CFE con que producir energía eléctrica a CFE, que utiliza gas, que utiliza combustóleo, que utiliza carbón, que son
altamente contaminantes, pero esto ya es otra Esa es otra historia, ¿no? Es otro tema, senadora Murguía. Bueno, vamos al segundo. Hizo un posicionamiento que me llamó la atención porque decía usted, más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron en el presente ciclo escolar. También pidió a la Secretaría de Hacienda que presupueste recursos suficientes para que las escuelas puedan contar con cubrebocas y equipo suficiente, adecuado, necesario para el regreso seguro a clases. Usted tiene una visión muy clara y muy puntual de lo que tiene que ver con los sistemas educativos. ¿A qué se refiere específicamente, senadora? Mire, cuando estamos en contacto con las familias, con las personas, nos hacen una pregunta: oiga, ¿cuándo vamos a regresar a clases? Uh-huh. Y nos lo hacen como si nosotros tuviéramos mejor información que el resto de la población. Sí. Lo cierto es que hay una serie de ambigüedades. El presidente declaró que regresando de Semana Santa, no solo en Campeche, que el semáforo estaba ya en aquel entonces prácticamente en verde, sino en todo el país, se iba a volver a clases porque a los niños no les convenía. Y de ahí hay una serie de imprecisiones. ¿Cuándo? ¿Con qué protocolos? ¿Se va a vacunar a todos los maestros? Sí. Oye, de escuelas públicas y privadas. Sí. Los maestros de escuelas privadas tienen temor de que les apliquen lo de los médicos, en donde, pues tú eres médico público, voy viendo, porque no, ni siquiera está completo, voy viendo cómo te vacuno. Pero médico privado, espera tu turno. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y en una escuela privada, pues exactamente hay esa preocupación. Y sí, ha habido una decepción muy importante, porque, mira, en una escuela privada, una escuela particular, los papás se quedaron sin trabajo, se afectó su fuente de ingresos y deciden no pagar colegiaturas para recibir clases virtuales. Y tienen toda la razón, muchos de ellos están preocupados. En las escuelas públicas, chavos de preparatoria, requieren comprar un dispositivo, una tablet para seguir con las clases. Los padres de familia, ampliar la capacidad de Internet, porque esa es otra. Sí, en el momento en que en una casa están conectados 2, 3 productos, dispositivos de estos, necesitas más Internet. Y bueno, pues finalmente también ha sido un problema para los papás que regresan a trabajar y se encuentran con que los chiquitos están dándole seguimiento a sus clases, a lo mejor en tele, pero ¿quién los supervisa? ¿Quién los acompaña? Sí. Es una situación, es una realidad compleja y obviamente resultado justamente de esta pandemia a la que no estábamos preparados, senadora Murguía. Bueno, yo le digo Lupita Murguía, pero ya sabe que siempre con ese cariño y respeto siempre es senadora. No lo han evaluado de manera correcta para que podamos nosotros imaginar o pensar que el próximo ciclo escolar, por ejemplo, los chavitos, los niños, los maestros van a regresar a las aulas, senadora. Pues no conocemos ese diagnóstico por parte de SEP. ¿Cuánto se requiere? No creo que hubiera limitación ninguna del Congreso en asignar recursos. Desde luego, fíjate, para comprar sanitizantes, agua y jabón, cubrebocas, vacunas para maestros de escuelas públicas y escuelas particulares, limpieza de tinacos. Y yo creo, y no lo sabemos porque es parte de la incertidumbre, que las cosas ya cambiaron, que no van a volver a ser las mismas. Los jóvenes, después de un año de vivir esta pandemia, de tomar clases por medios electrónicos o por televisión, van a requerir programas educativos diferentes. Ya traen otra manera de ver las cosas. Y se requiere también preparar a los maestros ante esta nueva realidad de jóvenes que van a pedir trabajar a través de computadoras, dispositivos electrónicos, porque volver al esquema tradicional
Ya no se ve fácil. Ya no, y eso que no hemos hablado, que ese es otro tema de los libros de texto gratuito, que si no tiene usted inconveniente, hablaremos en otra ocasión, pero me parece por su experiencia y su trayectoria, tiene muchas cosas importantes que señalar. Vamos al tercer round, si no tiene inconveniente, Lupita Murguía. AMLO, sí, ¿cómo no? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, Instituto Nacional Electoral. ¿Quién atenta realmente contra la democracia? Dijo ayer el presidente López Obrador que el INE ha atentado directamente contra la democracia que necesitamos en este país. ¿Qué debemos leer de esto que se está viendo hoy por hoy en los medios nacionales, senadora? Mira, me parece que es un verdadero atentado lo que está haciendo el gobierno federal desde las mañaneras en contra del INE. Ha habido descalificaciones, amenazas, se ha dicho que se va a extinguir este órgano porque, bueno, finalmente no cumple con las instrucciones del gobierno federal. Te quiero decir, el INE es el órgano autónomo que maneja las elecciones. Ha acreditado reiteradamente que en este país hay transición democrática pacífica. Así ganó López Obrador. Sí. Así ganó. Y hoy que el árbitro tiene un criterio que no le acomoda, que no le gusta, porque afecta los intereses de sus protegidos en Morena, bueno, pues es una descalificación absoluta. Y viene la otra parte. El asunto ahora va a regresar al Tribunal Electoral. Y el propio gobierno federal, que sabe que desafortunadamente es otra tragedia, que el Tribunal Electoral suele ser complaciente a las instrucciones del Ejecutivo, les pide que no lo agredan por las decisiones que puede llegar a tomar. Sí. Entonces, son dos raseros diferentes, Aurelio. Sí, Toda claro. la carga del poder público, con todo lo que eso implica, en contra del INE, de los consejeros, incluso Félix Salgado Macedonio habla de ir a sus casas con sus familias. Sí. Salió un tuit, que espero que sea falso, en donde le pone a Lorenzo Córdoba, oye, me saludas a tu esposa. Sí, lo vi. Es muy guapa. Sí, lo vi, sí. Pronto, bueno, nos vamos a saludar, nos vamos a ver y me saludas a tu esposa, que me han dicho que es muy guapa, una persona como Félix. Dime nada más. No, bueno. Dime nada más. Y que según las indagatorias sí salió de la cuenta de Salgado Macedonio, senadora. Es terrible, ojalá y sea falso por este país, pero todo parece indicar que sí. Bueno. Y todas las amenazas. Entonces, me parece que si hay un atentado a la democracia, es a una institución que, si bien puede no ser perfecta, porque somos instituciones humanas y hay que mejorarlas, pero ha acreditado que la transición se puede realizar en este país de manera democrática, pacífica, institucional, y ahora pues duro contra ellos, ¿no? Claro, además respetando una instancia que es eminentemente ciudadana, como es ahora el Instituto Nacional Electoral, y que dejó de ser ese instituto y órgano gubernamental que dirigió, por cierto, en su momento el señor Bartlett cuando se cayó el sistema, el Instituto Federal Electoral, y que dependía directamente del Ejecutivo Federal. Cuarto tema, y nos queda un minuto, senador, y además agradecido siempre que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. El registro de usuarios que están proponiendo de telefonía móvil, ¿viola o no viola los derechos constitucionales, los derechos fundamentales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por supuesto, es un despropósito. El argumento que se busca es que a partir de este registro de datos personales y biométricos que tengan las empresas de telefonía y que se los van a pasar a IFETEL, se van a eliminar las extorsiones telefónicas, estos secuestros, etcétera. Hay que partir de un principio. Quien comete estos actos no actúa con un teléfono celular registrado, actúa con teléfonos robados, actúa con sistemas que son irregulares, clonaciones, etcétera. Y por otro lado, todos tus datos personales se pretende que estén en el chip de tu teléfono. Tu Registro Federal de Contribuyentes, tus datos, huellas digitales. Exacto, la retina, en fin, todo esto. Es delicadísimo
que te roben un celular, te roban media vida. Sí, claro, sí, claro. O sea, sí aumentaría la inseguridad, por lo menos para los ciudadanos, una propuesta de esta naturaleza. ¿Y cuál sería el razonamiento que podrían tener quienes han propuesto, por lo menos, este registro de usuarios, senadora? ¿Qué están pensando? Buscan mejorar la seguridad, buscan que bajen las extorsiones y las llamadas amenazantes y de secuestros. Ese es el propósito. Sí. Pero, de verdad, ¿tú crees honestamente que quien extorsiona lo va a hacer con su celular registrado? Sí. Platicábamos en la mañana, decíamos, a mí me hablan de un lugar, de un banco, de una institución financiera, ¿y a usted quién le dio mi teléfono? Pues usted está aquí en un padrón de números de teléfonos de clientes de tal tienda, etcétera, y aquí nos compartimos, y entonces esos datos estarían en riesgo de que pudieran caer en manos de los malosos, por lo menos en este país, senadora. Y ya hoy, muchos de tus datos que le has dado a las instituciones bancarias es lo que te hacen las llamadas. Oiga, un cargo que quiero que reconozca, a ver, dígame su cuenta. Y es para intervenir tus cuentas, ¿no? Sí. O claramente en extorsión. Y en el mercado negro estos datos los venden por 500 pesos. Sí, claro. Entonces, creo que no hay las condiciones de seguridad en el Estado mexicano, ni el IFETEL tiene el presupuesto suficiente para implementar un sistema que garantice el que a los ciudadanos mexicanos, o no ciudadanos, a la población en México, el dar sus datos sea seguro en México. Bien. Senadora, muchas gracias otra vez, Lupita Murguía. Te agradezco muchísimo que nos hayas hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News. Estaremos al habla porque hay temas como este que tendremos que hablar, discutir, digerir en voz alta para que podamos también informarnos de los detalles que de repente se nos van o no los apreciamos o no los percibimos, y gente como tú, además en la vicepresidencia del Senado de la República, pues ocupando una posición importante de información estratégica fundamental para todos los mexicanos en esta representación de Querétaro en el Senado de la República. Mi querida senadora, muchas gracias, Lupita Murguía. Aurelio, muchas gracias, a tus órdenes, y desde luego, pues bueno, la mejor opinión es de las personas que nos escuchan, y aquí está la nuestra, ¿no? Bueno, saludos y un abrazo como siempre. Gracias y buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente, senadora Guadalupe Murguía. Ahí están las tarifas eléctricas para que usted también esté al pendiente, revise su recibo su recibo de energía eléctrica, la deserción escolar, 5 millones de chavitos que no se inscribieron, el tema de las instituciones y del proceso democrático que también requiere nuestro país, y luego este registro de usuarios que dice la senadora Murguía sí atenta contra la integridad y la seguridad de los ciudadanos. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 7:44, voy a platicar de regreso con el doctor Ángel Valderas Puga. Él es presidente del Consejo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Pausa, volvemos enseguida. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7.